Estamos en línea con alguien que sabe bastante de estos casos. Me imagino que en esta situación cuál es su posición, pero de cualquier forma es interesante siempre escucharlo. Es quien va a ser el interpelante del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Me refiero al senador Sergio Abreu. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, perdón por esta introducción, pero Por favor, era muy difícil, es muy difícil sintetizar, por lo menos para mí, que digamos carezco hasta del vocabulario necesario como para expresar en términos de derecho la situación que se ha planteado dentro del Mercosur, atender, digamos que los distintos flancos informativos, ¿no? Por un lado, la información que viene desde Brasil, a través de declaraciones efectuadas por Marco Aurelio García, por el otro lado las declaraciones de Almagro, por el otro lado el sentimiento de los paraguayos que han señalado que el Mercosur ya no existe porque se han violado sus leyes, el Partido Colorado de nuestro país que dice que no asistirá al Parlasur si no se les permite el ingreso a los parlamentarios paraguayos. Es muy complicado realmente de resumir una situación de esta naturaleza. Seguramente usted lo va a hacer mejor. ¿Qué sería lo primero que señalaría Abreu? Yo dividiría en dos aspectos. Uno, el tema legal, constitucional y todo lo que significan normas jurídicas en el Mercosur. Y en segundo lugar, los aspectos políticos, digamos, y las contradicciones y dificultades que están en la toma de decisiones. Desde el punto de vista legal, la discusión es, para mí no tiene ningún tipo de asidero la posición de que hubo un golpe de Estado parlamentario, pero la discusión en algunos países, sobre todo en UNASUR y en algunos países del Mercosur también, sostienen que hubo un quiebre institucional o un golpe de Estado. Ayer escuchaba, Abreu, perdón por la interrupción, que también fue un golpe de Estado parlamentario a su manera el desplazamiento de Richard Nixon en la presidencia de los Estados Unidos. Sí, pero el golpe parlamentario, cuando se dice golpe, parece como que si fuera una ruptura institucional. Aquí fue la aplicación de los mecanismos. Paraguay tiene el artículo 225, que además tiene una amplitud muy subjetiva, que es más allá de lo que va a nuestro juicio político, y sobre todo permite hacer el juicio político por la manera de ejercer las funciones. Y eso le da una flexibilidad muy grande. Lo exige 2 tercios, se pidió 71-1, fue la acusación de la Cámara de Diputados, y después 43-4 la resolución del Senado, que la Constitución establece para separar el cargo al presidente de la República. La gran discusión es si hubo debido proceso el tiempo suficiente o no. Usted sabe que eso sí se estableció, el presidente pudo comparecer con sus abogados, en particular, pedían un tiempo mucho más extenso, las circunstancias políticas a veces no permiten esto, pero se le dieron las garantías con los mecanismos constitucionales adecuados. De manera que ningún país puede ingresar al Paraguay a analizar su constitución y decirle que se violó tal esto y se hizo tal otra y tal cosa, porque en realidad es un acto de intervención indebido. Usted imagina el Uruguay, que cuando tome una decisión de este tipo o tome algún procedimiento, venga a Brasil y le diga, mire, o el Mercosur, mire, usted no tomó los debidos recaudos respecto de la defensa y por tanto lo voy a suspender de tal y tal cosa. Porque en realidad la intervención tiene un límite y precisamente es la no coacción. Bueno, ahí es donde realmente yo tengo muy claro el tema. Algunos dicen que no, que se produjo, el propio presidente de la República, devenido en constitucionalista, dice que fue un golpe de carácter parlamentario. Yo creo que no lo tengo claro en ese sentido, porque he estado en el Paraguay, he consultado con los legisladores, hablé con el presidente, hablé con todos los opositores. Lo que acá ha existido no es una ruptura parlamentaria, ha existido un retiro de la confianza política y de las alianzas políticas que respaldaban al presidente de la República. Entonces esto es un gobierno tipo neoparlamentario, es decir, para darle subjetividad al Parlamento, es decir, al Senado, le permite separar al presidente de la República no solo por la comisión de delitos graves como lo establece en la Constitución uruguaya. Simplemente fue eso.
la oposición y todos los partidos políticos están de acuerdo de que el presidente de la República no estaba cumpliendo sus funciones adecuadamente, se le hizo una serie de acusaciones adicionales, se defendió, incluso se le dio un tiempo adicional en el tiempo que manejaba, no lo quiso utilizar, se decidió su separación del cargo y para mí ese tema terminó ahí. El Paraguay está tranquilo, las Fuerzas Armadas no se movilizaron, el pueblo no hizo ningún tipo de manifestación, más allá de algún tipo de protesta pequeña organizada. El propio canal, como si fuera el SODRE acá, está ocupado por las autoridades anteriores que no han querido desalojarla. El gobierno los deja simplemente que trabajen y digan lo que quieran del presidente de la República, las libertades no están comprometidas, es decir, es un país en paz, esto no es, y lo pude comprobar en mi presencia física en todos los lugares donde además se me accedió y se no me dio ningún tipo de obstáculo para verlo. Ese es el primer tema. Sí. Ese es el primer tema. Ahora, después de eso viene el ingreso de UNASUR, una especie de desembarco en el que estaba el canciller uruguayo, y el canciller venezolano comienza a hacer llamadas a los militares paraguayos para que se levanten en armas. ¿Quién, perdón? El canciller de Venezuela. Maduro. Maduro. Entonces, ahí hay una serie de cruces. Los generales comienzan a pedir no solo instrucciones, sino a dar cuenta de este tipo de arenga, y se comienza, eso fue lo que me contaron en el Paraguay, sí. Y ahí se unifican todos detrás del presidente de la República y se termina el asunto. ¿Hay pruebas con respecto a eso, Abreu? ¿Hay pruebas de los llamados del canciller venezolano pidiendo a las Fuerzas Armadas? Algunos senadores tienen grabaciones de los propios militares que llaman a decir me ha sucedido tal cosa y tal otra. Es decir, así que yo voy a tratar de disponer de esas pruebas en su momento para la interpelación. Sí. No sé si es la propia voz del canciller, pero por lo menos son las propias preocupaciones de los generales enfrentados a este tipo de situación. Lo que sí es que las Fuerzas Armadas se unifican detrás del presidente de la República. Ese es el tema. Pero ¿qué pasa? La calificación que hace el gobierno, los gobiernos de Mercosur, es que nos encontramos frente a un golpe de Estado o un golpe de Estado parlamentario. Y allí, bueno, se hace la acusación al Mercosur, ilegal, se destituye al Paraguay se lo suspende en los órganos en forma ilegal, sin derecho precisamente a la debida defensa, porque está establecido en el Tratado de Ushuaia que deben hacerse las consultas con el Estado, así que ya la ilegalidad es manifiesta frente al Paraguay, y por otro lado se da el ingreso, ahora sí, de Venezuela en forma también ilegal, porque necesita la unanimidad, y la unanimidad no se da por el voto de los que estén, sino por la aprobación de los parlamentos de los 4 países, en el que el Parlamento paraguayo todavía no ha aprobado eso. Entonces ahí ya es una suma de ilegalidades de toda naturaleza que van al impulso, yo diría, no del derecho ni de la razón, sino de la pasión o de la, vamos a decir, de la decisión política por encima de las normas jurídicas. Y ahí ingresa Venezuela y ahí se producen todos estos problemas, porque nadie quiere ser responsable del ingreso de Venezuela. Ni Brasil, ni Argentina, ni el canciller uruguayo, ni el presidente. Esto es el juego de las esquinitas, se están buscando al gran bonete. Pero la verdad es que hubo una decisión ilegal en los dos aspectos y el Paraguay tiene todo el derecho a reclamar en los propios órganos del Mercosur, porque ellos no son órganos, sino son procedimientos arbitrales. Y va a tener que reclamar y tiene que hacerlo. Sí. Pero todo esto es una mezcla de ilegalidad manifiesta que fragiliza ahí sí al Uruguay en esa herida institucional que muy bien la define el vicepresidente de la República, y además un armado político que no estaba previsto, que el propio canciller dijo que no estaba en ningún momento antes de ir acordado de ese tema, de esa decisión, y termina enfrentando al Mercosur a una destrucción de su seguridad jurídica y a un ingreso político que desnaturaliza todos los aspectos que hacen a lo que poco que quedaba de ese esquema de integración hasta ahora. Abreu, ¿el Mercosur existe hoy? Porque desde la visión de Paraguay establece que las violaciones al derecho de uno de sus integrantes, obviamente esta es una versión paraguaya que está hablando de Paraguay, convierte al Mercosur prácticamente en una cosa del pasado. Mire, el Mercosur existe desde el punto de vista comercial
en algunos aspectos por la liberación del comercio que se realizó mediante la baja de aranceles. Pero eso, digamos, de alguna forma se mantiene con las trabas que tenemos de toda naturaleza, ¿no? Porque Argentina ha cambiado ahora. Cuando cambia Argentina, sí, cambia el criterio de que la apertura era la regla. Ahora Argentina dice no, la protección es la regla. Y a mí me va a ingresar lo que yo entiendo conveniente y lo que es no competitivo como industria con algunos sectores sensibles. Tiene un gran lío ahora con México, por ejemplo. Pero y lógicamente, porque si yo digo, bueno, firmo un tratado en que digo, abrimos los mercados, no tenemos restricciones, bajamos los aranceles, cada cual puede importar o exportar de la forma en que cumpla las normas de origen y todo lo demás, perfecto. Ya dije, no, yo ya cambié de criterio, soy para el comercio administrado, que quiere decir el comercio por cupos, y además no dejo entrar otros, y ahora estoy pidiendo el arancel externo subirlo al 35% para hacer una protección, para defender lo que es la producción nacional. Eso, desde el punto de vista hoy técnico y político, es una partida de defunción, porque el proteger un país con la modernidad del mundo, sin procesos de reconversión adecuados para ponerlo a la altura de la competitividad, es simplemente asegurar pobreza. Claro. Y dar un tránsito, digamos, adecuado a un proceso muy tumultuoso que no sé de qué forma va a terminar, pero que no es el más favorable hoy para la vida política de la Argentina, pero no me corresponde a mí emitir juicios sobre eso. Pero cambió, Jorge, el tema. Y entonces ahí tenemos a Argentina y Brasil con el interés, obviamente, de disciplinar al hermano, vamos a decir, esquizofrénico. Sí. Está tratando un poquitito de que no se le vaya a ir de la mano y disciplinarlo. Pero si a eso le agrega a usted todo un ingreso de un delirio político, ideológico, que viene de la mano del señor Chávez, que en vez de decir ingresamos al Mercosur para abrir nuestro mercado, más allá de la ilegalidad, dice hemos hecho una batalla y hemos vencido contra la burguesía. Usted se da cuenta que hay una mezcla de araña con terutero en esto, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿no? Sí. No sabemos bien realmente de qué se trata el Mercosur, si es comercial, si es político, qué seguridad jurídica tiene. Lo grave, y lo más grave, es que los países pequeños, al Paraguay, se le sigue tratando como una cenicienta. Como un país pequeño, como un país con dificultades, hay que tutelarlo de mala forma, que hay que sancionarlo todavía encima a los temas que el Paraguay más necesita, que es precisamente su relación por ser el único país sin costa litoral marítimo en Uruguay, pero en América. Pero para el Uruguay, Jorge, es más, sí, es mucho peor. Nosotros damos el precedente de la fragilidad jurídica, del patoteo, de la imposición, de la falta de profesionalidad, del cambio de ideas, de que va uno, entra el otro, de que casi se promete una cosa, de que el presidente dije otra, que entra en una sala cerrada, que resulta que era distinto a lo que le habían dicho, que ahora no se sabe quién es el autor de la idea, que el canciller se siente en la segunda fila, que en la primera fila es el embajador, que el canciller se retira enojado porque no estaba. Pero esto no es una kermés. Esto es una reunión de Consejo de Ministros, donde se definen políticas, donde el Uruguay tiene que defender su interés nacional, donde tiene que saber dónde están sus fuentes de trabajo, la seguridad jurídica, donde no se puede estar improvisando sobre la marcha y simplemente estar al impulso, como se ha estado siempre, pero defendido de otra manera, de dos países grandes que poco le importan si dejan el camino al Uruguay o al Paraguay en circunstancias dañinas. Nosotros tuvimos, usted sabe, Jorge, 4 años los puentes bloqueados por ejemplo. Sí. Cuando le pedimos al Brasil en nombre del Mercosur que nos ayudara y que el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal de Protocolo funcionara, Brasil nos dijo, infelizmente es bilateral. Sí. Y eso, ¿usted le parece que eso hubiera funcionado a la inversa si le hubiéramos bloqueado un puente al Brasil? Al otro día estábamos todos colgados de los pulgares, como digo yo. Entonces, ese es el tema de que nosotros estamos entregando la dignidad nacional, el interés nacional, creyendo que hay una especie de sublemas políticos o romanticismo, o quizás haya deudas muy grandes con Venezuela que está presionando, y además todavía encima con una actitud
absolutamente insolidaria y mezquina, decirle al Paraguay, ahora le retiro el apoyo financiero que yo tenía, que el apoyo en el petróleo que le estaba dando. Claro. Auxílieme, Venezuela ya está dentro del Mercosur, porque yo comentaba recién que me dejó espacio a la duda algunas expresiones del canciller Almagro, que señalaba que iba a poner, digamos, a aquellos expertos en materia jurídica, digamos, la confirmación de si es a derecho lo realizado o lo decidido en Mendoza. Me da la impresión como que el canciller Almagro está diciendo, bueno, no, vamos a ver si esto se condice con las normas internas del Mercosur. ¿Venezuela ya está dentro o falta ratificarlo todavía? La resolución está tomada, de manera que, digamos, no que esté adentro, pero está tomada el ingreso del Mercosur como si hubiera cumplido con todos los requisitos. Sí. Falta el procedimiento de ratificación. Ahora mire qué interesante esto. La ratificación se hace ante el gobierno del Paraguay, como lo determina el tratado. Pero cuando yo, si fuera paraguayo, recibo el tratado de ratificación de Venezuela, digo, mire, no lo puedo poner en vigencia, porque falta ratificación, falta la aprobación de mi Parlamento. Porque una cosa es suspenderlo en los órganos, otra cosa es ignorar que el Parlamento paraguayo no acompañó la aprobación del ingreso de Venezuela. Claro. Es decir, más allá de todo eso, pero eso yo creo que la Cancillería no lo ha pensado, ni lo ha reflexionado, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que el tema es que se ha manejado esto como se maneja a veces con una imposición fuerte. Aquí es a mí mi impresión es que la presidenta argentina y el presidente venezolano hicieron una presión muy fuerte, y que el propio presidente uruguayo y la brasileña trataron de administrar el tema de la mejor manera y terminaron de la peor manera. Bien. Pero esa es la realidad, y yo le diría que para mí es lamentable, y es lamentable además que el canciller, pobre, mire que yo no tengo nada en el tema personal, a veces se enojan conmigo como si yo fuera un juicio personal. Sí. Yo lo que estoy diciendo, la política exterior del Uruguay, le digo, ha perdido respeto, coherencia, y además nos encontramos sumisos frente a las imposiciones, que es de estilo, pero que a veces la manejamos con un poquito más de equilibrio, de Brasil y de Argentina, ¿no? Y ahora del nuevo desembarco tropicaloide, ¿no? Bien, brevemente, senador, la interpelación, ¿cuándo piensa que se va a realizar? Bueno, eso depende. Yo tengo el temor de que el ministro renuncie, ¿no? Antes de que se produzca la interpelación. ¿Usted cree? ¿Ha sentido algo así? Sí, yo tengo la intuición política, a veces me parece de que el ministro le va a ser muy difícil exponerse no a lo que te puede decir el interpelante, a la realidad en la que se expone, en una serie de contradicciones en la que está jugando lo que dice él contra lo que actuó el presidente, y lo que le dice Brasil, los asesores, y después sobre todo con eso que usted agrega, que yo lo tomé en cuenta, pero ¿cómo el ministro duda de la legalidad de los temas ahora? Pero en una reunión, por lo menos yo tengo alguna experiencia de esa, la legalidad y la defensa de la seguridad jurídica para un país pequeño es lo primero que se plantea. No se puede ir y decir, miren, me pasaron por arriba, voy a estudiarlo. Bien. Entonces, en esas condiciones yo no sé, yo no, obviamente que no lo voy a agredir, no tengo voy a decir simplemente que el gobierno, nuestro gobierno en materia de política exterior, les enoja cuando yo digo esto, el gobierno tiene las rodillas peladas. Y lo otro, ¿para cuándo espera? ¿Le han prometido concretamente que llegarían a usted esas grabaciones donde el canciller venezolano pedía a los militares paraguayos que se sublevaran? No sé cuándo llegan las grabaciones, pero sí son grabaciones de militares que están pidiendo instrucciones a raíz del tema. Me parece, por lo que yo conversé con el portador de las grabaciones. Muy bien. Pero de todas maneras la información, más allá de la grabación, está absolutamente confirmada, y la molestia con el canciller fue que intervino en forma absolutamente indebida en los asuntos internos del Paraguay, creyendo que entraba en un patio trasero y no en un Estado que debía manejarse con dignidad y que es tan soberano como los demás Estados, ¿no? Senador Sergio Abreu, gracias por este tiempo, Gracias, Jorge, un gusto. Buena jornada, adiós.